quiero decirles que toda la información que aquí vamos a mostrar está disponible y nosotros con mucho gusto se las podemos compartir. Creo que el éxito de poder estar aquí es que este es un trabajo colaborativo en donde yo públicamente por primera vez quiero decirle a Joche que sin él no lo habría hecho. Como también le dije hoy, y no estaba Gerafo, que sin vos no sería donde estaba. Entonces no sería la ginecóloga intensivista porque vos fuiste quien más me inspiró. Entonces, uno tiene que aprender a rehacerse. ¿Qué es lo que pasa en preeclampsia? En preeclampsia es que la mortalidad no parece modificarse, ¿sí? O sea, usted sigue teniendo, y hay una cosa que tenemos los ginecólogos y es que pensamos que todo lo hacemos muy bien. Entonces nosotros tenemos una UCI obstétrica con 22.250 pacientes atendidas y 46 muertas en 10 años. Creíamos que éramos súper buenos. Y nos encontramos con este doctor que se llama el doctor James Martin, que es este segundo que aquí, que es el de la clasificación de Martin del síndrome HELP. Y ellos, en una revisión que salió publicada en agosto del año 2017, dicen que de acuerdo a los consensos de los ginecólogos, los anestesiólogos, los intensivistas, las midwife y las enfermeras, uno debería trabajar por lo que hoy esta mañana les mencioné que se llaman paquetes de intervención. Entonces siguen siendo los mismos 14 criterios que usted tiene que hacer. Nosotros esta información nos dieron la autorización, está traducida, se las podemos enviar sin ningún costo. Y es una intervención altamente costo efectiva para saber que usted sí hace las cosas bien y les va a servir como una lista de chequeo que deberían reevaluar cada 6 meses para saber si usted sabe manejar preeclampsia. Entonces, en la preparación, usted tiene un sistema de alerta temprana, criterios diagnósticos, monitoría y tratamiento para preeclampsia y eclampsia. Me van a levantar las manos quienes tengan menopausia. Sistemas de alerta temprana para la evaluación de las pacientes que tienen en las unidades hospitalizadas. No, Viviana, vos no, usted trabaja conmigo. Viviana, no, o sea, si usted no tiene esto, hoy en día basado en la evidencia, no tendría el criterio básico para establecer que un paciente está realmente grave. Ahora les voy a mostrar cuál es el sistema de alerta temprano que más se utiliza. Todo el mundo, está unificado en protocolos, en simulación y lo que hablamos esta mañana, si la simulación no se hace in situ con debriefing, no sirve. Voy a mostrar qué es el debriefing. Tiene una medición del triage entre el momento que la paciente con una sospecha de preeclampsia o crisis hipertensiva de eclampsia entra al hospital y su atención. Si usted no tiene un tiempo promedio de arranque y una meta para la reducción, usted no tiene triage en preeclampsia. Existe un rápido acceso a los medicamentos, tiene un kit, entonces el kit incluye todas las opciones que son el abetalol, la hidralazina, la nitroglicerina. De entrada en Colombia todos tenemos el kit incompleto. Y hay una planeación sistemática escalonada de interconsultas. En el manejo de todas las pacientes que usted tiene hospitalizadas con preeclampsia, todo el mundo sabe cómo se mide la proteinuria, y aquí les corcho a todos con esto. ¿Cuál es el sistema para medir? Porque hoy en día la proteinuria podría ser fácilmente reemplazada por la relación proteinuria-creatinuria y probablemente eso sí tiene un efecto costo efectivo, nos ahorraríamos millones de tarros de plásticos. Hay una respuesta estandarizada, existe, todo el mundo pregunta igual, hay una facilidad y esto mire lo que tiene que tener un protocolo para la colocación de un vasodilatador. Tiene protocolo estandarizado para el manejo, hay una notificación al médico, después de la segunda toma, cómo se mide, la hora y el inicio del sulfato de magnesio, las medidas escalonadas y la lista de chequeo y hay un soporte a la familia y una cultura para revisar. Entonces, estos son los criterios, estos son los paquetes de intervención, nosotros lo tradujimos y en mi unidad, nosotros, no, somos la bachera. Resulta que hicimos la primera medición y con la que arrancamos nosotros cumplíamos el 43% de lo que hacíamos, de lo que deberíamos hacer. Cuando usted tiene menos del 60%, muy malo. Entonces uno que cree que es muy bueno, se tiene que bajar humildemente la cabeza y decir, nosotros no somos tan buenos, por eso la gente se muere de preeclampsia. Y no se muere ninguna, pero sacamos a 3 con ACV y se fueron como unos vegetales para la casa. Entonces, esos son los indicadores de calidad. Nosotros vamos mejor, nos hemos demorado 2 años en implementar esto. Esto es difícil y esto es para mí el mensaje más claro. Estos son los sistemas de alerta temprana. ¿Qué es eso? Usted coge estas tablas y la pone debajo de los monitores que tiene su paciente y se la da a las enfermeras.
y le dice, mire, usted va a medir estos parámetros, que son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica y diastólica, la saturación de oxígeno del Glasgow. Aquí no estamos hablando de tecnología de alta, ¿sí?, de alta punta, nada, una cosa muy sencilla. Resulta que la señora, el único esfuerzo que tiene que hacer es clasificar esos signos vitales de acuerdo a este color y sumarlos. Si un paciente a las 3 de la mañana están pasando los signos vitales, el puntaje le da mayor a 6, ojo, ese paciente tiene que ser atendido por un equipo que es un equipo terciario que incluye un especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Entonces, si usted está en Santander de Quilichao, en el Valle en Cauca, y no hay sino un médico que es un ginecólogo, ese paciente tiene que ser referido a una UCI. Esto no lo decimos nosotros, ese sistema de alerta temprana hoy en día que mejor se utiliza, Joche es un experto en esto, él fue el que nos ayudó a implementarlo y funciona divinamente hasta para la remisión. Y si usted tiene una paciente que termina en un puntaje entre 3 o 4, ¿sí?, usted esa paciente la tiene que ver a la hora. Entonces yo les pongo el ejemplo a mis compañeros ginecólogos, yo estoy de turno, yo veo que ese paciente no va bien, le hago un nuevo sistema de alerta temprana a la hora, no va bien, a la segunda hora sigue en el mismo puntaje, inmediatamente requiere la valoración de un subespecialista. Entonces los tiempos para la llamada ya no son tardíos. Esta es la clave más importante en el cambio de la preeclampsia. Las listas de chequeo, estas listas de chequeo son extraordinarias. Entonces uno las lee cuando se están haciendo o las lee para hacer la revisión. Hay 3 maneras de leer listas de chequeo y eso amerita una explicación sola de cómo se tiene que hacer. Y tiene que tener los flujogramas en el celular para que todo el mundo lo tenga. Los tiene que tener impresos en el carro de paro y en el carro de manejo de las pacientes con el kit. Y los tiene que tener pegados en todas partes. Entonces los dueños de los hospitales le dicen a uno, pues se ve muy feo, pues póngalo bonito, en un tablerito que le quede, porque los 1.600 pesos de la impresión a color salvan vidas. Por último, tiene que tener las dosis exactas de los medicamentos. Nosotros no usamos nitroprusiato ni nitroglicerina con frecuencia, entonces debe estar la dosis específica de cómo se tiene que utilizar. Y cuando la paciente, y esto es lo más importante, si uno no hace debriefing, no funciona. Nosotros empezamos a hacer el debriefing, las auxiliares mías me decían, ¿el de qué? Entonces le dicen, nos vamos a sentar todos y nos vamos a poner a hablar. Todo el mundo se va corriendo, el primero que se va es el obstetra. Tiene que haber un gran liderazgo. ¿Otra vez vamos a hablar o no, Viviana? ¿Otra vez vamos a hablar? Y en el debriefing usted habla específicamente de, primero, cómo nos sentimos en la atención de la paciente y con el cómo nos sentimos se desmorona el señalamiento y se desmorona la capacidad de señalar a alguien y después es qué podríamos haber hecho mejor. Y el debriefing es lo que cambia los equipos humanos. Las reuniones en el tercer piso de la dirección médica de su hospital son punitivas siempre. Nunca cambian un proceso, nunca cambian a los humanos. Entonces, esto es una foto que nos tomó el grupo que nos visitó de la India, fue espontánea, no sabíamos, y usted se reúne con todo el parche, todo su grupo, todo el que está de turno, pero hay que aprender a liderar. Entonces, la propuesta para los paquetes de intervención, esto se lo damos a las pacientes porque el paquete de intervención incluye que usted le dé información a la paciente y que todas las pacientes se vayan estandarizadas con todo lo que tienen que hacer y cuáles son sus signos de alarma. Esto sí es factible, esto sí cambia y reduce la muerte materna. Acaba de salir publicado un artículo en el American Journal donde redujeron en 99 hospitales de los Estados Unidos la incidencia de eclampsia y de ACV. Y todas las pacientes salieron vivas. Se puede hacer. Aquí no estamos hablando de un cambio estructural grande ni en cómo se coloca el sulfato de magnesio. Esto se llama de un cambio en la mentalidad de cómo nos enfrentamos a un servicio obstétrico. ¿Listo? Bueno, no, yo pienso que quedó súper. Bueno, entonces, como yo les prometí que no íbamos a hablar de solamente el 140-90, entonces yo a Joche le digo desde hace ya un tiempo, hombre, ¿cómo hablamos de cómo es la hemodinamia real de la embarazada para poder entender de que no vamos a hablar de solamente el 140-90? Entonces, hermano, cuéntenos cómo es la hemodinamia de la embarazada. Bueno, a ver, uno de los aspectos que de pronto está cambiando más hoy por hoy es el abordaje de la preeclampsia desde una óptica un poco diferente,
Pero una de las cosas que para el grupo de obstetricia y para todos los que trabajamos alrededor de una paciente preeclántica, y ese es el enfoque que le queremos dar a esta charla que estamos haciendo ahora, tiene que involucrar algunos conceptos de hemodinamia en el escenario obstétrico. Yo esta diapositiva se las había comentado ayer. Yo les decía que nosotros tenemos que entender que realmente en hemodinamia lo importante es el equilibrio que hay entre el aporte de oxígeno a los tejidos y lo que sucede en el tejido, pero finalmente es qué tanto el gasto cardíaco me mejora esto. Y enfocándonos en esto, quiero que tengan en cuenta esta diapositiva. Esta es la diapositiva más importante de lo que nosotros podamos hablar, y es la hemodinamia normal o fisiológica de cualquier ser humano no embarazado. Y es que es importante que la sepamos. No, tomar la foto, esta es a la que hay que tomar la foto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que nosotros no vamos a entender la fisiología de la embarazada si no entendemos cuáles son los parámetros de la fisiología no embarazada. Y eso es súper importante. Y en especial tengan en cuenta estos valores que les estoy resaltando. Tengan en cuenta este, tengan en cuenta este y tengan en cuenta este. ¿Por qué razón? Porque son los que más impactan en preeclampsia. Son los más relevantes en pronóstico en preeclampsia. Y ya les voy a mostrar una óptica un poco diferente. Mirando eso, esto es el comportamiento fisiológico de una embarazada. Y quiero que miren cómo, comparando el grupo no embarazado, que es este que está aquí, por trimestres y en el posparto, vean los límites que yo les acabé de marcar. Los límites que yo le marqué en la diapositiva anterior son estos. Y miren lo que sucede. Vean lo que sucede con el índice cardíaco. El índice cardíaco no se modifica mucho, pero se mantiene en el permanente límite superior de las pacientes que no están embarazadas. Pero vean lo que sucede con el volumen sistólico y vean lo que sucede con la resistencia periférica y miren lo que sucede con la masa ventricular izquierda. Eso que ustedes están viendo, de alguna manera, ese aumento en la masa ventricular izquierda ha sido comparado por varios estudios con el mismo acondicionamiento cardiovascular que tiene un deportista de alto rendimiento. Exactamente igual. La única diferencia es que en la embarazada no necesita hacer ejercicio para tener ese corazón. Es un cambio hemodinámico impuesto por la gestación. La pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿todas las embarazadas tienen esa capacidad de resistir ese cambio hemodinámico? Yo les tengo la respuesta, no. Y es uno de los aspectos más relevantes al ver y enfocar la preeclampsia. Entonces, miren eso yo se los había comentado ayer y les decía que esa es la famosa curva de Frank Starling y es lo más importante que nosotros tenemos que entender en hemodinamia. De hecho, a las personas que rotan conmigo, mis residentes Ofelu, les digo, es la única curva que necesito que se aprendan de hemodinamia quienes no son intensivistas o no trabajan en el escenario de cuidado intensivo. Es esa curva. ¿Por qué razón? Porque todo lo que a mí me genere un cambio en el volumen sistólico es bueno hasta cierto punto. Y yo ayer les mostraba a ustedes esta gráfica, que es la gráfica de una paciente embarazada. Pero no quiero que miren el grupo de ahí arriba, que per se ya sabemos que es la preeclántica, la paciente en un estado normal, sino que quiero que miren esta que está acá abajo, que es la preeclántica. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la hemodinamia de una paciente preeclántica? Pues depende mucho de qué tan grave sea la injuria hemodinámica que ella refiere. Y lo que vamos a ver nosotros es que si nosotros nos enfocamos en la hemodinamia, ustedes van a ver esto, y es que nosotros tenemos 4 grupos de pacientes graves. Arturo, esta parte es la más importante. Bueno. Nosotros tenemos una paciente preeclántica severa, que es la que vemos tradicionalmente, y ese es un grupo de riesgo. Tenemos una paciente eclántica, que es definitivamente un grupo más complicado. Tenemos una paciente con un síndrome HELLP, que definitivamente para nosotros es más complicado. Pero hay un grupo 4, y es este que ustedes ven aquí, que es una paciente que tiene eclampsia y HELLP. Tiene 2 de las condiciones más graves. La pregunta es, ¿eso podrá confluir y tendrá algún tipo de relevancia? Vean esos 4 grupos: preeclampsia severa, eclampsia, HELLP y eclampsia con HELLP. Pues nosotros, y este fue un estudio que hicimos en mi unidad de cuidado intensivo, vimos que definitivamente esas pacientes tenían una mayor disfunción multiorgánica, pero no teníamos claro si eso generaba más muerte. Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos con 11 maternidades de Latinoamérica y dijimos, bueno, vamos a mirar eclánticas en toda Latinoamérica y vamos a mirar si la presencia de algunos factores como la presencia de HELLP pueden generar impacto nocivo. Y vean lo que encontramos nosotros.
Fueron casi 200 pacientes eclánticas con 8 muertes. Y lo que encontramos nosotros fue esto. Este fue el común denominador de aspectos relacionados con mortalidad. Es más, se los voy a poner depurado. Esta es la foto. Vean eso. Díganme cuántas de las pacientes que fallecieron tenían unas plaquetas por encima de 100.000. Ninguna. Y miren cuántas de las pacientes que fallecieron en el momento de la crisis estaban en crisis hipertensiva cuando presentaron el evento cercano a la muerte. Todas. Entonces ya les quiero traer a colación un grupo de riesgo que definitivamente es el que se les va a morir. ¿Ya? Ahora bien, este grupo de riesgo, ¿qué tanto tiene que ver con hemodinamia? Pues hombre, hace más de 20 años, grupos de obstetricia identificaron que las pacientes con perfiles hemodinámicos alterados tenían acidosis metabólica, pero lo más importante era que tenían mayor probabilidad de hacer síndrome HELLP y de muerte asociado a este evento como tal. Entonces, Arturo, la hemodinamia es crucial para identificar pacientes en estos escenarios como tal. Pero y entonces, ¿cómo lo hacemos para ver la hemodinamia? Bueno, esa es una pregunta más complicada todavía. Bueno, nosotros teníamos la duda porque esto pasó hace 20 años. Entonces con Gerafo, que está aquí presente, dijimos, hombre, vamos a mirar si eso 20 años después puede ser posible medir. Y nos dimos a la tarea de hacer primero una evaluación de varias pacientes ingresadas a cuidado intensivo y miren lo que encontramos nosotros. Si ustedes solo se dedican a medir gases arteriales y a medir déficit de base puntualmente, ustedes van a encontrar una curva para mortalidad y para aparición de síndrome HELLP como las que están viendo allí. Esa es una curva de probabilidades. Pero lo que me interesa es que miren la curva que está abajo. Porque en la curva que está abajo lo que nosotros hicimos fue juntar la presencia de déficit de base con la presencia de trombocitopenia en diferentes rangos. Y miren lo que sucede si yo junto la presencia de trombocitopenia y déficit de base para que una paciente termine desarrollando un síndrome HELLP, sin contar el LDH, sin contar el SGOT, sin contar ninguna otra variable. Entonces, ahí hay una manera de medir la hemodinamia, solo con gasimetría arterial. Y teniendo en cuenta esto, puedo saber si la paciente tiene un patrón hemodinámico adecuado o no. Pero hay más. A ver, yo les quiero traer a ustedes una propuesta que es factible, que la hemos desarrollado en varias instituciones y es esta. ¿Qué tal les parece? No concentrarnos en la presión, sino mirar la hemodinamia. Entonces la pregunta es, ¿y cómo lo puedo hacer? Pues hombre, hay varias cosas que podemos hacer. Una es medir biomarcadores como el PET natriurético cerebral, como la gasimetría arterial o hacer monitoreo no hemodinámico. Y con esto nosotros podemos identificar un grupo de riesgo. Este fue un trabajo que publicamos y que presentamos recientemente en el Congreso de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en Las Vegas, en donde con 30 pacientes hicimos esta evaluación hemodinámica y miren lo que encontramos, que es lo más interesante. Las pacientes con alteraciones hemodinámicas las definimos por la presencia o no de una resistencia vascular periférica elevada. Recuerden que yo les mostraba que la paciente en un embarazo fisiológico tiene la resistencia vascular periférica ¿cómo? Disminuida, ¿verdad? Pues bueno, nosotros lo que planteamos es que una paciente que tenga una resistencia periférica completamente opuesta, es decir, elevada, tendría de alguna manera el peor patrón hemodinámico y le iría peor siendo preclántica, independientemente de la edad gestacional, independientemente del peso de la paciente e independientemente del momento en que se capturara durante su ingreso a la urgencia. Y eso fue lo que hicimos con estas pacientes, las dividimos en dos grupos, unas con resistencias periféricas elevadas y otras con resistencias periféricas normales, todas preclánticas severas en rango de crisis. Vean lo que sucedió, ni la sistólica ni la diastólica son diferentes, es decir, no tengo forma de identificarlas desde ese punto de vista. ¿Cómo nosotros logramos identificar que los grupos eran distintos? Las pacientes con resistencia periférica total elevada tenían BNP más alto, tenían un contenido de fluido intratorácico más alto medido por biorreactancia, pero vean qué interesante para ustedes como obstetras. Las pacientes con un patrón de alteración de la hemodinamia tienen bebés pequeños.
tienen bebés pequeños para la edad gestacional de manera significativamente mayor y duraron más tiempo hospitalizadas. Adivinen por qué. Por hipertensión refractaria. Estas pacientes no responden igual a los vasodilatadores que tradicionalmente utilizamos nosotros, Arturo. Ese es un problema mayor. Y la razón es muy simple. Resulta que las pacientes que tienen elevación de la resistencia periférica total y se medican puntualmente con labetalol, tienen este problema. Tienen una alteración cardiovascular similar a que yo tuviera una falla cardíaca. Miren lo que sucede con el péptido natriurético cerebral cuando yo las medico con labetalol. Se me eleva en comparación con una paciente no medicada. Es decir, que la hemodinamia parece tener un impacto en la respuesta a los vasodilatadores que tradicionalmente utilizamos. Y eso tiene un impacto importante. Quiero mostrarles rápidamente este punto acá, me voy a adelantar porque esto no es tan relevante, pero quiero darles el secreto para que ustedes sepan cuando una paciente no les va a responder a labetalol. Traten de identificar 3 cosas hemodinámicamente. La primera, si el gasto cardíaco está más bajo, si la resistencia está más alta, y puede o no tener un comportamiento de refractariedad al uso de vasodilatadores, allí seguramente van a tener una paciente con un patrón hemodinámico que va a ser de peor pronóstico. Y eso es importante tenerlo en cuenta en este escenario en particular. Para los que son menos relacionados con esa parte obstétrica crítica, yo quisiera hacer como una explicación adicional a Joche. Y es que nosotros creemos que somos nos encantan las recetas médicas. Entonces uno va a un curso y le dicen, ¿y cómo ponen la labetalol? Entonces todo el mundo, foto de la labetalol y todo. Y resulta que su respuesta al labetalol puede ser diferente a mi respuesta al labetalol. Eso es lo que hoy en día, hacia allá va la medicina, de su aproximación genética, su aproximación clínica, tiene que ser completamente diferente a la mía. Entonces, lo que hemos visto es por qué no se modifica la mortalidad si seguimos teniendo el mismo labetalol, la hidralazina, por qué realmente no cambia, y la razón es esta: los patrones son totalmente diferentes.